Cuando Dios quiso hacer a la humanidad, cuando hizo la creación, tuvo que pensar de antemano en este momento, no en este momento que nosotros estamos haciendo ahora, sino en el momento de la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él en toda su sabiduría, en toda su omnipotencia, sabía que el hombre iba a caer y que iba a ser una creación que después no iba a tener comunión con Él. Dios, que es santo, justamente hacía una creación, hacía al hombre, porque quería tener relación con alguien. Por eso que también dice que lo hizo a imagen y semejanza suya, para poder tener ese vínculo, que de hecho lo experimentó Adán y Eva en el primer tiempo, que no sabemos cuánto tiempo fue, hasta el día de que cae Eva y Adán acompaña esa caída. No sabemos cuánto tiempo pasó en que hubo esa relación totalmente íntima con Dios que hablamos. Entonces, cuando Dios hace al hombre, sabiendo que el hombre iba a caer, tiene que pensar en el momento de la crucifixión. Y allí encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que cuando leemos, por ejemplo, en el capítulo 1 de Juan, y empieza a hablar del Señor Jesucristo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera, refiriéndose al Verbo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y en ese mismo capítulo, dando vuelta a la hoja, dice el versículo 29, cuando estaba Juan bautizando en el río Jordán, Juan el Bautista, el profeta, el último de los profetas del Antiguo Testamento. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La obra magnífica, sublime que Dios quiso hacer para reconciliar al mundo con Él. Vemos a Dios mismo trabajando, la Divina Trinidad trabajando para volver a restablecer esa comunión. No es que nosotros buscamos a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros. No es que nosotros amamos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Qué grande y maravilloso es el amor de nuestro Dios, ¿eh? Él nos hace y viendo lo que iba a pasar por nosotros mismos, porque en esta creación que Él hace nos dio decisión, nos dio libertad, nos dio libre albedrío. No fuimos robots que Dios nos dijo, no vas a hacer eso, y listo, uno no hacía. Uno tenía que tener la libertad de decidir. Así pasó con Adán y Eva. Le dijo, no coman, porque hay consecuencias, morirás. El hombre lo hizo, y esa muerte traspasó a todos los hombres hasta que llegó a nosotros. Pero Dios no se quedó con eso. Quiso y siguió teniendo la necesidad, o mejor dicho, no la necesidad, el querer tener una relación con esa criatura que Él había formado a su imagen y semejanza. Pero el hombre en pecado no podía hacerlo. Fíjense la actitud del hombre en pecado allá en el Edén. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo. Cuando Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde está? ¿Qué hizo el hombre? Se escondió. Dios busca y nosotros nos escondemos de Dios. Esa es la relación. ¿Cuántas veces cuando hemos venido al Evangelio, cuántas veces llegó la palabra de Dios a nuestra vida y nosotros que nos apartamos? No es el tiempo, todavía no. Aun cuando creyentes y creyentes apartados, el Señor nos sigue buscando
y nos escondemos. Hasta que, bueno, el Señor toca de tal manera, obra de tal manera que nos vuelve a sus caminos. Pero la Divina Trinidad vemos trabajando para que nosotros tengamos relación con este Dios que nos ha creado y quiere ser nuestro Padre espiritual. En otro momento podríamos hablar de los dos padres de la humanidad, ¿sí? La humanidad tiene dos padres espirituales. Dos padres espirituales, el diablo y Dios. Podríamos hablar mucho de eso también en otra oportunidad. Pero Dios justamente quiere ser mi Padre. Dios quiere estar en una relación conmigo como hijo y padre. Podríamos tomar el ejemplo del Señor Jesucristo en esa relación con Padre que tenía, ¿no? Continuamente orando y teniendo esa comunión con el Señor, con Dios Padre, porque no podía deshacerse de esa relación. Pero vemos también en Colosenses, capítulo 1, Colosenses capítulo 1, dice, Colosenses 15:20. Hablando del Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito de toda creación. Ahora, esto no significa que fue creado por Dios el Señor Jesucristo, porque si no entraríamos a lo que dicen los testigos de Jehová, que dice que Dios fue creado. Dios es un diosecito más chico, el Señor Jesucristo es un diosecito más chico, es una criatura creada, dicen los testigos de Jehová. Dios no es creado, es el primogénito, significa que el Señor fue pensado, la persona y el cuerpo del Señor Jesucristo fue pensado primero que todo, antes que toda la creación. La obra que iba a venir a hacer el Señor Jesucristo fue pensada antes de hacernos a nosotros. Miren el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios que queriendo hacer a una criatura que tuviese relación con Él, tiene que pensar en todo lo que podía llegar a pasar y lo que en su sabiduría y en su omnipotencia y en su omnisciencia vio y dijo, vamos a proveer. Y luego dice también, vuelve a reiterar lo que leímos en Juan, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo esté por sobre todo. El Señor Jesucristo, luego la carta a los Colosenses va a hablar de Jesucristo como la cabeza de la iglesia. La preeminencia está por sobre todos el Señor Jesucristo, por sobre todo lo creado. Por supuesto que no en la Divina Trinidad. La Divina Trinidad son tres personas, son iguales, cada uno con su identidad, cada uno con su personalidad, cada uno con su trabajo a realizar, ninguno por sobre el otro, y las tres personas de la Divina Trinidad respetándose unas a otras y trabajando en conjunto, en una unidad indisoluble. Pero el Señor Jesucristo, en todo lo que es creado, es la preeminencia, está por sobre todo. Ahora, yo quería tocar en esta mañana 3 puntos, según el horario que tenga. Sí, vamos a ver si llegamos. 3 puntos. 1, quiero hablar de reconciliación. 2, de redención. Y 3, del perdón. 3 cosas que llegan por la obra del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5 nos va a decir, capítulo 3, texto muy conocido, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
Romanos capítulo 3, versículo 23. Nos dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero nos va a seguir diciendo el apóstol Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, una palabra que tal vez no la usamos mucho, una palabra que si hoy salimos a predicar con esta palabra, no creo que nadie sepa qué significa redención. Y significa rescatar o librar de la esclavitud pagando un precio. Romanos capítulo 6, versículo 17 nos va a decir que pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, nos dice que éramos en otro tiempo. Luego en el versículo 18 dice, libertados del pecado. En Efesios capítulo 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria. Esclavos del pecado. Así lo está hablando. El ser esclavo nos habla de que no tenemos decisión, no tenemos voluntad propia. Nos habla de aquella situación que el pecado nos llevó. Nos habla de ver que aquella primera persona la primera creación, Adán y Eva, que los había hecho con libre albedrío, ahora ya no tenían libre albedrío, no podían decidir por sí. El pecado estaba en ellos y el pecado los llevaba a tomar decisiones equivocadas. El pecado, podríamos decir de alguna manera, es una enfermedad que ha infectado al hombre, una enfermedad espiritual, ¿no? Porque si no, aclaro esto, una enfermedad espiritual donde ha entrado en el hombre como un virus, donde ha infectado y el hombre no se ha dado cuenta. Nos ha alejado de Dios, nos ha perdido y no nos damos cuenta, o al menos los que aún no han creído en Jesucristo como Salvador. Pero justamente lo que hizo el Señor Jesucristo vino a hacer esta redención, rescatar y librar pagando un precio. El precio que pagó el Señor Jesucristo es el derramamiento de la sangre preciosa de Él. Dice en el versículo 25 de Romanos capítulo 3, a quien Dios puso como propiciación, otra palabra también difícil, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y esta idea de decir que el Señor pasa por alto, y después vamos a hablar de perdón. Pero, ¿qué misericordia la del Señor? Romanos capítulo 3, versículo 25. Gracias. Pasa por alto nuestros pecados. Y el trabajo que quiere hacer el Señor con nosotros, porque también en 1 Corintios capítulo 1, 28 nos va a decir, creo que es 28 o 27, ahora no lo tengo, dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. 1 versículo 28, sí, podemos leer el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nos rescató, nos liberó. Fíjese la transformación que quiere hacer el Señor con nosotros. ¿A qué punto llega la obra
redentora del Señor Jesucristo. Porque nos saca de esa esclavitud del pecado para transformarnos ahora a otra cosa. Segunda capítulo 5, versículo 17 dice que nueva criatura somos en Cristo. Toda una propuesta de vida nueva para vivir. No viviendo más siendo esclavos del pecado, sino que ahora viviendo para Cristo. Viviendo en una relación con Dios, Padre e Hijo. Él nos redentó, nos rescató, nos liberó, nos sacó de la esclavitud del pecado. El Señor Jesucristo decía, yo he venido para que tengan vida. ¿Y cómo sigue el texto? Y en abundancia. ¿Y abundancia es poquito? No. Y vivir esa vida en abundancia está ahí, disponible para que nosotros la vivamos. Depende de nosotros si queremos vivir esa vida en abundancia. ¿Cómo la vivimos? Obedeciendo al Señor. Otra palabra que nos habla de la obra del Señor Jesucristo es reconciliación. Reconciliación. ¿Qué es reconciliar? ¿Alguno se anima a tirar una definición? Volver a tener la relación que teníamos antes. Exactamente, es eso. Volver a una relación, restaurar una relación rota, superar una enemistad, restaurar y volver a la armonía. Y cuando lo vemos en nuestra relación, decimos, pero ¿cuándo nosotros como personas estuvimos alguna vez bien con Dios? Bueno, lo que nos está diciendo la Biblia es que el hombre en general, se está refiriendo, estuvo en un tiempo bien con Dios. Y vuelvo a reiterar, fue en el Edén. No sabemos cuánto tiempo, representados por Adán y Eva, la criatura que Dios formó. Hubo un tiempo que estuvo bien esa relación y Dios quiere restaurar nuevamente esa relación. Por eso, reconciliación. Colosenses capítulo 1, 20 nos va a decir, y por medio de Él, del Señor, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Recordábamos la sangre del Señor Jesucristo a través del líquido, el vino. Quiso reconciliarnos. Por eso era necesario también la muerte del Cordero. Dice la palabra, sin derramamiento no hay remisión de pecado. No hay perdón de pecados. No hay manera de que esos pecados sean perdonados. La reconciliación vino a través de lo que hizo el Señor Jesucristo. En Hebreos 9:26 hay una expresión maravillosa que trae paz al alma, una paz y nos libera de culpa inclusive cuando realmente hemos entendido en el Señor Jesucristo. Hemos creído en el Señor Jesucristo, porque nos habla de esa obra que el Señor Jesucristo hizo. Cuando dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, la versión 60 dice, para quitar del medio, pero las versiones más antiguas hablan de deshacimiento. La palabra allí más específica es deshacer. Quitar del medio, dejo el pecado a un costado. Pero hablar de deshacer, a mí me trae la idea, yo veía a mi papá que reparaba los calefones y a veces para destaparlo utilizaba ácido muriático. ¿Qué hacía? Le ponía ácido muriático dentro de la serpentina. ¿Qué hace el ácido muriático con el sarro? Lo deshace.
Es como si pusiéramos en una tapita con ácido muriático aluminio. Lo deshace, se lo come todo. ¡Qué maravilloso lo que hizo el Señor Jesucristo! Porque deshizo nuestros pecados y con ese deshacer quita nuestra culpa inclusive. Claro que eso va a ocurrir cuando realmente de un corazón compungido, un corazón arrepentido vamos a Dios y nos postramos ante Él y le pedimos perdón. Y el Señor dice que se olvida de todo eso. Y este pecado es deshecho. La Biblia nos dice también de una forma metafórica que nuestros pecados son echados en el fondo del mar. Saben que a pesar de tanta tecnología que tenemos aún en estos tiempos, de haber salido al espacio, hay lugares del fondo del mar que no han podido llegar ni siquiera con robots. Y que es verdad que es la palabra de Dios, porque nos trae esa figura y esa idea, como que nadie nos va a volver a traer. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios que hace que esos pecados que hagan, ¿sabes una cosa? Dios no te va a reprochar por lo que ya el Señor Jesucristo te perdonó. Dios no te va a venir a traer a cuenta lo que hiciste, le pediste perdón, ya está. No es como nosotros que a veces, sí, te perdono y después vuelvo al tiempo con eso. No, Dios no hace eso. Dios no trae esos pecados a la memoria. Nos reconcilió. Y en esa reconciliación restauró esa armonía, restauró esa relación con el Señor, con el Padre. En Isaías capítulo 43, versículo 25 dice, yo soy el que borra tus rebeliones por mi causa y no me acordaré más de tus pecados. Qué seguridad que nos trae esto. Qué paz. Cómo nos quita la carga de la culpa. Cómo nos quita ese cargo de conciencia. Cuando vamos al Señor Jesucristo podemos vivir una vida de tranquilidad. Porque Él ha hecho esto, nos ha reconciliado con Él. Entonces, las dos palabritas, redención, nos rescató, nos libró de la esclavitud del pecado. Reconciliar, restauró Él nuestra relación con Él. Nos vuelve a hacer una amistad con nosotros. Y por último, el perdón. El perdón, una palabra similar al perdón es indulgencia. Sería remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda. Y aquí nosotros hemos ofendido a Dios. El hombre ofendió a Dios. A través de no escucharlo. Y cada uno de nosotros, ya no pensando en Adán y Eva, cada uno de nosotros lo hemos ofendido. Para arrancar podemos decir, ¿cuántas veces el Señor, antes de que yo dijera, sí Señor, te acepto como mi Salvador, cuántas veces le dije que no al Señor? No, todavía no. O no te creo. O más adelante. Lo hemos ofendido a Dios. Isaías, vuelvo al versículo que antes había leído, de Isaías 43, 25. No me acordaré de tus pecados. Él también se olvida. Él deja de lado lo que nosotros fuimos. El perdón se olvida de todo. El versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 16, dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay ofrenda por el pecado. ¡Qué paz!
que nos trae pensar esto. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Salmo 32. Salmos 32, 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y el Salmo 103:10. Salmo 103:10 dice: ¿no ha hecho con vosotros conforme a vuestras iniquidades? No, perdón, es afirmativo esto. No ha hecho con vosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Con qué paz que podemos vivir? Gracias al Señor. ¿De qué manera podemos vivir? Tenemos una grande responsabilidad hoy. Como creyentes, como veo las caras de todos, y todos hemos aceptado al Señor Jesucristo. Todos hemos tomado una responsabilidad delante de Dios. El día que hemos creído en el Señor Jesucristo, le hemos dicho: Señor, yo quiero vivir para vos. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, pensando que Él perdonó todos mis pecados, me restauró para tener comunión con Él, me reconcilió para tener comunión con Él y para servirle. Hoy el Señor quiere que nosotros vivamos como aquella persona cuando Él la hizo en el Edén, teniendo comunión con Él. Sin duda vamos caminando, y porque aún hay pecado en nosotros, a diario cometemos pecados, pero ahí es cuando tenemos que ir al Señor, corriendo al Señor para pedirle perdón. Pero para poder tener esta relación con Él, cada uno de nosotros estamos en esta posibilidad de estar en una relación con Dios. Digo, vuelvo a reiterar, miro las caras, todos somos creyentes, todos hemos creído en el Señor Jesucristo. Él quiere ahora una consagración de cada uno de nosotros. Quiere que lo que decimos creer lo vivamos plenamente. Esa vida plena que Él nos quiere dar, esa libertad plena que nos quiere dar, la podamos vivir. Que no sea de labios, hermanos, que sea sino un testimonio público, que lo vean los que nos rodean. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo, si no me equivoco, 5, decía que los hombres hagan las obras y que demostraran la luz para que los que están a nuestro alrededor vean y crean. Les escribía a sus discípulos y les decía que muestren la luz que había en ellos, para que los hombres, viendo la luz de Cristo, crean y glorifiquen a Dios. Nosotros somos los embajadores de Cristo, cada uno de nosotros, a través de nuestra vida, y como la demostramos, es que vamos a ser embajadores de Cristo y vamos a hacer que otros crean en el Señor Jesucristo. Por un lado tenemos esta bendición de decir: Señor, tú me restauraste, Señor, tú me reconciliaste, Señor, tú me perdonaste, me limpiaste completamente. Ahora el Señor quiere que viva para Él. Y cada uno tiene que hacerse la pregunta: ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo me ven los que me rodean? ¿Cómo me ven los incrédulos?
Hermanos, que esta semana sea una semana donde pueda reflejar a Cristo en mi vida. Que esta semana los que me rodean puedan ver a Cristo en mí. Bien, hermanos, ahí llegó el micro. Pablo me dijo que concluyera directamente, así que les voy a dar los anuncios de esta semana.